Inválidos están compuestos por un conjunto de edificios situados en el distrito séptimo de París. Fue creado por el rey Luis XIV en 1670 y diseñado por el arquitecto Liberal Brown. Le finalizó Jules Jardin-Mansart, quien añadió el Dôme des Inválidos, nombre que se le da a la iglesia debido a la magnífica cúpula dorada, que fue la edificación más alta de París hasta la construcción de la Torre Eiffel. La construcción de los edificios principales se desarrolló entre 1671 y 1674. A partir de noviembre de ese año empezó a albergar antiguos soldados, concluyéndose en lo fundamental en 1691. Aún se prolongaron hasta 1735, siendo el arquitecto Robert de Cotte. En 1789 era un complejo institucional dedicado a los veteranos militares y a los soldados heridos en la guerra. Sirvió como residencia y centro de atención para estos militares. Esta arquitectura monumental alberga varios museos y monumentos que se relacionan con la historia militar de Francia. Entre ellos, el más famoso es el Museo del Ejército, que exhibe una extensa colección de armas, uniformes y artefactos militares. La fachada se estructura dentro de la corriente francesa de aquel momento. Está constituida a base de dos cuerpos con un frontispicio en la parte central, resaltado por medio de columnas y coronado por un frontón triangular. Se aprecia en general una progresión de planos que van sobresaliendo hacia el centro, lo que le permite dar una movilidad plenamente barroca. El estilo de esta última es similar a la de San Pedro del Vaticano. Es muy curioso que en algunos aspectos particulares presenta, destacando de forma especial su tendencia a la verticalidad y a la movilidad. Proviene el nombre de Inválidos del propósito original de este establecimiento. Fue diseñado para proporcionar alojamiento y atención a los soldados heridos, enfermos o ancianos, que en aquella época se les llamaba inválidos, subrayando el compromiso real con el bienestar de las tropas. Por lo tanto, este nombre refleja la vocación primaria de este complejo histórico. La planta de la iglesia tiene forma de cruz griega, es de tipo centralizado, a la que se unen pequeñas capillas en los ángulos. Estas comunican con el espacio central a través de un largo y estrecho pasillo. Ideas y formas que ya aparecían en proyectos anteriores de François Mansart, como el Panteón de los Borbones, la iglesia de Val-de-Grâce y la de la Visitación. La planta cuadrada, semejante a la de Miguel Ángel, revaloriza la cúpula. También es cierto que había antecedentes franceses en otras iglesias de planta centralizada, tendentes a hacer resaltar las cúpulas. Charles de la Fosse fue un pintor francés discípulo de Charles Le Brun. Desempeñó un papel muy importante en el estilo de la pintura clásica del siglo XVII, abriendo un nuevo camino al que seguirían los pintores franceses del siglo siguiente. En el año 1700 se le confió la decoración de la cúpula de los Inválidos y las 4 pechinas. Tardó 5 años en terminarlo. En el fresco se ve a San Luis en gloria presentando sus armas a Cristo ante la Virgen y los ángeles. El rey Luis XIV encargó a Jean Jouvenet que pintase 12 alegorías de los apóstoles coronadas por 2 escenas bíblicas, en los trapecios y sórceles esféricos situados entre la cúpula y los enormes ventanales. Celebra este conjunto la victoria de la religión católica sobre los infieles, el triunfo de la ortodoxia sobre la herejía. En los brazos de la cruz, los muros se articulan mediante un orden corintio a base de pilastras y un par de columnas ante cada uno de los 4 machones que dan hacia el espacio central. Entre cada uno de estos pares de columnas se abren bajo unos relieves de piedra los vanos que sirven de comunicación
con las capillas angulares, siendo el mismo esquema que se utilizó en la iglesia de Val de Grâce, con la diferencia de que aquí, como en San Pedro del Vaticano, hay unos balconcillos en lugar de relieves. El proyecto de un hotel para inválidos o desvalidos de la guerra en Francia existe desde el reinado de Enrique II. Se aplicó por vez primera bajo el reinado de Enrique III, después bajo Enrique IV, pero no fue hasta 1634, durante el reinado de Luis XIII, cuando Richelieu hizo transformar el castillo de Bicêtre en un establecimiento para el mantenimiento de los soldados discapacitados. Luis XIV, en el Tratado de los Pirineos, retomó esta idea en 1659, según el Edicto Real del 12 de marzo de 1670. Los que han arriesgado su vida y prodigado su sangre por la defensa de la monarquía debían pasar el resto de sus días con tranquilidad. La principal motivación del rey indicaba su deseo de prestar ayuda y asistencia a los soldados inválidos o enfermos de sus ejércitos. La iglesia de los inválidos se construyó con posterioridad a los edificios principales, debido a la insatisfacción del rey Luis XIV con la propuesta primera presentada por el arquitecto liberal Brohan. El rey deseaba una construcción que le permitiese la asistencia a la misa de los soldados, pero sin que el soberano tuviera que mezclarse con ellos. Finalmente, el arquitecto Jules Hardouin-Mansart dio solución al problema, dividiendo el proyecto original del templo en dos iglesias separadas. Estaban dotadas aún así de una continuidad arquitectónica: la iglesia San Luis de los Inválidos, también llamada iglesia de los soldados, y esta iglesia del domo, para la oración del monarca y toda la realeza. A la iglesia de San Luis de los Inválidos se puede acceder a través de esta puerta o desde el exterior por el patio de armas. Presenta un clasicismo sencillo, incluso austero. El órgano del mueble fue realizado entre 1679 y 1687 por Germán Pilón, flanqueando la puerta que comunica con la Catedral de San Luis de los Inválidos, y situados frente a la entrada de la cripta imperial, como dos guardianes enfrentados, se hallan las tumbas de los dos generales de brigada, Henri Gatien-Bertrand y Michel Gerard Christophe, apodado Duroc. Napoleón, debido a una gran amistad, por lealtad hacia los difuntos y por su valor militar, decidió honrarles colocando inmediatamente su tumba en Los Inválidos, diseñadas por Visconti en 1847. Este arquitecto también es el autor del baldaquino y de la tumba de Napoleón. Bajo la inscripción tomada del testamento del emperador, deseo que mis cenizas descansen a orillas del Sena, en medio de este pueblo francés al que tanto he amado. Se realiza el acceso a la cripta a través de una escalera que conduce a una pesada puerta de bronce, enmarcada por dos grandes estatuas de Franz-Joseph Duret, llevando en sus manos y sobre unos cojines los símbolos del poder imperial, civil y militar. El 28 de julio de 1835, Giuseppe Fieschi, un exsoldado de Napoleón, utilizó una máquina inventada por él llamada Infernal, con 25 tubos que disparaban, para tratar de matar al rey y a su familia, cuando pasaba revista a la Guardia Nacional en el Boulevard del Temple, con ocasión del aniversario de la Revolución de Julio. En 1840, una vez concluidas las largas negociaciones entre Gran Bretaña y Francia sobre la monarquía, el ministro del Interior, Charles de Remusat, anunció a la Cámara de Diputados el 12 de mayo el regreso de los restos mortales de Napoleón a París. Este proyecto de devolución de las cenizas, propuesto por el gobierno de Adolphe Thiers al rey Luis Felipe, se aprobó definitivamente el 26 de mayo,
ordenando la construcción de la tumba del emperador bajo la cúpula de San Luis de los Inválidos, en la zona reservada a las misas reales durante el reinado de Luis XIV. El príncipe de Joinville, Francisco de Orleans, hijo del rey, fue el encargado de viajar en julio a la isla de Santa Elena, última morada del emperador. El cuerpo de Napoleón llegó a París 5 meses después, celebrándose el 15 de diciembre de 1840 un funeral de Estado en San Luis de los Inválidos, para conmemorar con solemnidad este acontecimiento. El ataúd imperial se instaló temporalmente en la capilla de San Jerónimo durante el periodo de la construcción de la cripta. Al tiempo de estos acontecimientos se organizó un concurso para la construcción del monumento funerario, que debería integrarse en lo ya construido de Jardín Mansart, sin desvirtuarlo. Se eligió a Luis Visconti, que no vio terminado su proyecto inicial, debido a que murió en 1853. Le sucedió Jules Bouchet y, a la muerte de este último, Alphonse Nicolas Crépinez. Finalmente, bajo el Segundo Imperio y en presencia de Napoleón III, el ataúd fue trasladado definitivamente el 2 de abril de 1861 al centro de la cripta cilíndrica de 6 metros de profundidad, 25 de diámetro y sin cubrir. Sobre un bloque de mármol negro se apoya una base verde, encima el gran sarcófago de pórfido rojizo, que es en realidad una aventurina o cuarcita, extraída de las canteras de Carelia, lugar situado entre Finlandia y Rusia. Contiene 6 féretros dispuestos sucesivamente a modo de matriusca rusa. El más interior es de una lámina de acero recubierta de estaño, el segundo es de caoba, el tercero y el cuarto de plomo, el quinto de madera de ébano y por fin el último de madera de roble. Dentro de todos ellos descansa Napoleón con el uniforme de coronel de los cazadores de la Guardia montada a caballo, adornado con el gran cordón de la Legión de Honor y el sombrero entre las piernas. El único hijo reconocido del emperador y de su segunda esposa María Luisa de Austria, Napoleón Francisco José Bonaparte, también conocido como Napoleón II, el Aguilucho o el Rey de Roma, título que recibió al nacer, aunque nunca reinó. Falleció prematuramente el 22 de julio de 1832, afectado de tuberculosis, en el Palacio de Schönbrunn de Viena, lugar donde fue enterrado, hasta que en 1940 sus restos fueron trasladados como gesto de buena voluntad por Adolfo Hitler a Francia, tras su victoria militar. Sin embargo, todavía su corazón se halla en la iglesia de los Agustinos de Viena. Aunque nunca se casó ni tuvo oficialmente descendencia, consideran algunos que probablemente sea el padre de Maximiliano I de México, debido a que en los últimos años de su vida estuvo vinculado íntimamente a su prima la princesa Sofía de Baviera, esposa del archiduque Francisco Carlos de Austria. En cada uno de los 4 vértices de la nave, con planta de cruz griega, se abre una pequeña capilla con forma circular. Destaca en el centro de la capilla de San Gregorio el sarcófago de bronce del mariscal Luis Liautey, diseñado por Albert Laprade en 1963. Presenta 2 inscripciones. La que está escrita en árabe alude a su admiración por Marruecos. Cuanto más conozco a los marroquíes y cuanto más vivo en este país, más convencido estoy de la grandeza de esta nación. La urna, situada en una hornacina, contiene el corazón de Teófilo Malo de la Tour, héroe de las guerras de la Revolución Francesa. Las estatuas de los nichos representan la religión, obra de Pierre Maceline de 1688, y Cristo llevando la cruz, obra de Michel Angel Sloth de 1736. El pintor Gabriel François Doyen
era hijo y nieto de tapiceros reales. También se dedicó a la gran decoración. Debido al fallecimiento de Charles-André Van Loo en 1765, se encargó de concluir los frescos de esta capilla de San Gregorio, trabajo que realizó entre 1765 y 1772. Pintó algunas obras religiosas, como su obra maestra de 1767, Santa Genoveva y el Milagro de los Ardientes, que se encuentra en la iglesia de San Roque de París. Cuando era pintor del rey de Francia, marchó a Rusia en 1792, convirtiéndose en pintor de Catalina II de Rusia, más tarde del zar Pablo I, que le nombró director de la Academia Imperial de las Artes de San Petersburgo. En el año 1800, en la Capilla de la Virgen, el primer cónsul Napoleón Bonaparte hace instalar la tumba del mariscal Turenne, gran general de Luis XIII y Luis XIV. Esta breve pero famosa campaña de invierno del mariscal Turenne es una de las más brillantes del siglo XVII, a través de dos maniobras indirectas, una estratégica y otra táctica, salvó a Francia de la invasión, sufriendo solo bajas insignificantes. Las esculturas son obra de Jean-Baptiste Touby y Gaspard Marcy. En la alegoría de la riqueza, el oro brota del cuerno de la abundancia. A sus pies descansan los libros, que representan el conocimiento. La otra alegoría tiene un casco y un escudo ornamentado con la cabeza de Medusa, atributos que se corresponden con Minerva, la diosa de la guerra. En la capilla de San Jerónimo, el arquitecto Alfred Nicolas Normand es el autor de la tumba del mariscal Jerónimo Bonaparte y de la urna funeraria de su esposa Catalina de Württemberg, instaladas en 1862. Jerónimo I Bonaparte era el hermano menor del emperador Napoleón I. Fue rey de Westfalia de 1807 a 1813 y gobernador de los Inválidos de 1848 a 1852, cuando su sobrino Luis Napoleón fue elegido presidente de Francia. Tras la caída de su hermano, obtuvo el título de primer príncipe de Montfort, creado como cortesía en 1816 por su suegro Federico I de Württemberg, al haber contraído matrimonio con su hija, la princesa Catalina. Las pinturas realizadas en la cúpula, al fresco y otras 6 en la base del tambor son obra de Bon Bouillon entre 1702 y 1704. Después de la muerte de Hardouin Mansart, participó con su hermano Luis y con el pintor Jean de Jouvenet en la terminación de las pinturas comenzadas por Charles de la Force. Representan la vida de San Jerónimo, uno de los padres de la Iglesia cristiana y primer traductor de la Biblia. La tumba en bronce del mariscal Foch se encuentra en el centro de la capilla de San Ambrosio. La terminó en 1937 el escultor Paul Landowski. El conjunto es una adaptación de la tumba del soldado, que era uno de los antiguos proyectos del autor. 8 soldados transportan el cadáver del mariscal. El cortejo fúnebre fue desde la Catedral de Notre Dame hasta los Inválidos, acompañado de un desfile militar y de veteranos, en medio de una gran multitud de admiradores. Estas estatuas hechas en bronce inicialmente estaban destinadas a ser de mármol. El Museo del Palacio de Lunéville conserva los bajorrelieves en yeso originales. El 29 de marzo de 1929, el Parlamento aprobó una ley disponiendo que los mariscales de Francia, oficiales que durante la guerra de 1914 a 1918 ejercieron el mando en jefe o el de un grupo de ejércitos que por voluntad expresada y por disposición testamentaria o petición hecha por los beneficiarios fuesen enterrados en el Hotel de los Inválidos. La estatua, vestida con un gran drapeado,
y que lee un volumen formado por hojas enrolladas, se identifica como Santa Mónica. Recientemente ha sido atribuida al escultor Jean-Antoine Houdon. La otra estatua, que sostiene un codex, libro encuadernado, representa a Santa Paula y es obra de dos autores, Christophe Allegren y Louis-Philippe Mouchy. Las escenas pintadas en la cúpula por Von Boulogne entre 1702 y 1704 representan la vida de San Ambrosio, padre y doctor de la Iglesia Católica, junto con San Jerónimo de Estridón y San Agustín de Hipona. Fue funcionario del Imperio Romano, arzobispo de Milán y gobernador de Liguria y Emilia. El altar y las estatuas de esta capilla desaparecieron durante la Revolución Francesa. En 1808, Napoleón, para honrar la memoria del mariscal Vauban, ingeniero militar que modernizó las fortificaciones de las fronteras de Francia durante el reinado de Luis XIV, ordena al arquitecto Guillaume Tresat realizar un monumento funerario compuesto por una base con trofeos y una sencilla columna rematada por la urna que contiene el corazón de Vauban. Este monumento fue sustituido en 1847 por el actual, realizado por Antoine Etes. El cuerpo de Vauban está enterrado en su Borgoña natal. En 1864, Napoleón III encarga en la capilla de San Agustín la instalación de la tumba de su tío José Bonaparte, hermano mayor de Napoleón I, al arquitecto parisino Alphonse Nicolas Crépinez. Fue político, diplomático y abogado, rey de Nápoles de 1806 a 1808, con el nombre de José I, y de España de 1808 a 1813, como rey constitucional, bajo el Estatuto de Bayona y con el mismo nombre. Los españoles patriotas y defensores de los derechos de Fernando VII, durante la Guerra de la Independencia de 1808, le apodaron Pepe Botella, por su supuesta afición a la bebida, o también Pepe Plazuelas. Los nichos albergan las estatuas de la religión de Jacques Boisseau de 1736 y la abundancia, que lleva un cuerno repleto de monedas, de Pierre Maceline y Simon Urtrel de 1688. Las escenas pintadas en la cúpula por Louis de Boulogne entre 1702 y 1704 representan la vida de San Agustín, uno de los padres de la Iglesia cristiana. San Agustín fue un escritor, teólogo y filósofo cristiano, tras su conversión obispo de Hipona al norte de África. Desde allí dirigió una serie de luchas contra las herejías de los maniqueos, los donatistas y el pelagianismo.